No sé quién me faltó. Ah, bueno, acá Diego. Confitrión. No sé, Elías, si te quedó algo, si no, acaba directamente Diego. Y Elías. Completen, pero bueno, total tenemos 2 clases después en donde ustedes continúan con TEC, no es el mismo tema, pero eh, que pueden utilizar Bien, para cerrar bien. No queremos que esto quede por arriba, digamos. bien, Preferimos tomarnos el tiempo y cerrarlo. perfecto. Bueno, sí, yo me quedaron pendientes algunas conclusiones de los circuitos de ayer, así que voy a continuar yo. Bueno, creo que ya son todos confitrión. Hay un grillito ahí que está haciendo. Dando en clase el grillo. Ingeniero, Sí, es una consulta rápida. ¿Tú las notas del parcial, aún no he podido terminar de corregirlo. Esta semana le doy la última mirada a los últimos parciales que me quedan y les aviso para que ustedes lo puedan ver. Bueno, gracias. Bueno, quiero hacer una acotación con respecto al tema de las notas de los parciales prácticos. El ingeniero se toma un trabajo bastante intenso y profundo para la corrección. No quiere llegar a la comodidad de que si el resultado está bien o está mal y corregir bajo ese concepto solamente, sino que él evalúa en profundidad todos los parciales y busca a dónde están los errores para que queden resaltados los mismos. Por eso le lleva bastante tiempo. Yo sé a veces la ansiedad que genera saber la nota de un parcial, pero es porque la metodología de corrección yo creo que es conveniente para todos. Claro, en cierta forma, sí. En cierta forma es conveniente para ustedes, porque si yo voy solamente el resultado, serían muchos más los desaprobados que lo que realmente pasa, porque contemplo el desarrollo que realizan y si hay, por ejemplo, una coma que se equivocaron, bueno, ya ahí no contemplo que está todo mal. Simplemente fue un error humano, digamos. Y a veces lo que más demora en poder hacer pública la nota es que los que están ahí jugando en el límite para decir si aprobaron o no aprobaron, frena un poco publicar las notas para todos, y no es justo que se publiquen solamente algunas notas y otras no. Entonces, por eso les pido comprensión con respecto a eso, porque creo que es un trabajo que hace a la justicia, es decir, en la evaluación. Perfecto, ingeniero. Sí, no hay problema, profe. Bueno, gracias. bueno, algunas de las conclusiones que faltaron ayer decir es cómo está relacionado el ángulo de desfasaje entre las tensiones del transmisor y del receptor, cómo se relaciona directamente este ángulo con la potencia activa transmitida. En este caso, las ecuaciones que se ven en la izquierda, nosotros tenemos el circuito inductivo arriba a la izquierda y arriba a la derecha el circuito capacitivo. Entonces, del lado de las ordenadas se puede ver la potencia reactiva y lo mismo en el circuito capacitivo. Me parece que dijiste potencia reactiva y señalaste potencia activa. No sé cómo es eso. Sí, reactiva. Ahora estoy hablando de reactiva. Potencia, pero estás señalando activo ahí. Sí, estoy hablando de la potencia activa. Dije reactivo, disculpe. Pero vamos a ver la relación entre el activo
y el desfasaje entre las tensiones. Nosotros tenemos las ecuaciones con las que venimos trabajando del circuito y si en este caso, pasamos la reactancia de la línea dividiendo y multiplicamos por la resistencia de la línea, por la tensión del receptor, vamos a obtener la potencia reactiva transmitida. Eso es potencia activa, Manqueo, no reactiva. Sí, disculpen, estoy con reactivo. La palabra está... Bueno, en este caso, la potencia reactiva está en función del seno del ángulo. Entonces... Potencia activa. Potencia activa, sí, bueno. La potencia activa está en función del desfasaje entre las tensiones. Habíamos dicho que siempre la potencia activa iba a circular desde el extremo donde la tensión tiene un mayor argumento hacia donde tiene un menor argumento la tensión. La potencia en este caso acá vemos en los gráficos que en función de que yo aumente más la potencia activa, manteniendo fija la tensión del receptor, se va a aumentar el desfasaje entre las tensiones. Y lo mismo va a ocurrir en el circuito inductivo. Ahora, si nosotros analizamos el reactivo, vamos a encontrar estas dos tensiones que había mencionado el ingeniero en la clase anterior, que era la tensión longitudinal y la tensión transversal. La tensión transversal, como recién comenté, está relacionada directamente con el ángulo de desfasaje, como se ve en esta última ecuación, que habla de la diferencia del módulo de las tensiones, tanto el transmisor como el receptor. Y la tensión longitudinal está directamente relacionado con el módulo de las tensiones. Vemos que en la tensión longitudinal infiere directamente de manera proporcional el reactivo que se transmite en las líneas. Ese es el reactivo que es esta componente longitudinal, que está en fase con la tensión del receptor. De igual manera, está en fase en esta parte, en el circuito inductivo, tanto el inductivo como el capacitivo. Entonces, modificando el reactivo transmitido en la línea, voy a modificar la variación de tensión entre el receptor y el transmisor. Y si nosotros variamos se varía la potencia reactiva transmitida, lo que vamos a estar disminuyendo es esta longitud, esta tensión transversal. Entonces, tanto en el circuito capacitivo como en el circuito inductivo, si yo varío la tensión longitudinal, voy a estar variando el ángulo. Tensión transversal. La tensión transversal. Es muy importante que se queden estos conceptos, y si hace falta una pregunta, que nos detengamos, pero es lo que más importa de los estudios de flujo de potencia, y como conclusión nosotros vamos a trabajar con la variación del ángulo entre las tensiones y el módulo. Y también nosotros vamos a trabajar con el reactivo transmitido y el reactivo transmitido y la potencia activa transmitida también. ¿Por qué va a influir esto? Consecuentemente nosotros vamos a hablar de cuáles son las pérdidas en funciones de la potencia reactiva y activa transmitida, ¿no?
si nosotros aumentamos el reactivo, las potencias, las pérdidas activas también van a aumentar en forma, en este caso, exponencial, ¿no? Y, o sea que un incremento en la potencia reactiva transmitida, tanto potencia activa o potencia reactiva, me va a producir un incremento en las pérdidas. Bueno, hasta ahí sería... A ver, ¿cuál sería esa última conclusión que sacaste? A ver si todos lo entendieron. Por ejemplo, si nosotros aumentamos, o sea, si nosotros quisiéramos compensar las cargas, los flujos de potencia, inyectando reactivo en la red, tenemos que tener en cuenta que tenemos ciertas limitaciones porque esa inyección de reactivo nos va a provocar unas ciertas pérdidas en las líneas. Cuando habla de pérdida, ¿tenemos un solo tipo de pérdida? Tenemos pérdidas, tenemos dos tipos de pérdidas activas y pérdidas reactivas. Claro, claro. En definitiva, lo que nos quiere expresar Manqueo con esta explicación es que el hacer circular reactivo por la línea, ahí estamos viendo, a ver si yo no puedo señalar, no, déjala esa misma. La potencia de pérdida, el P minúscula, que es igual al I cuadrado por la resistencia de línea, o sea, por la resistencia del conductor de la línea, utilizo, ¿no es cierto?, sus igualdades de I cuadrado por la potencia compleja sobre la tensión, y como está el cuadrado de la corriente, me queda P cuadrado más Q cuadrado sobre la tensión al cuadrado. Veo que las pérdidas activas en las líneas son función ¿de quién? ¿De la tensión en el extremo receptor? Sí, pero ese es un valor que yo no puedo modificar. Es un valor, ¿no es cierto?, a cuál tengo que alimentar la demanda. De la resistencia de la línea, y ya la línea está construida, no la puedo modificar. Ya habré elegido el valor, o sea, según el tipo de línea, el valor de resistencia de la línea. Y después me queda en función de la potencia activa que transmito y de la potencia reactiva que atraviesa esa línea. La potencia activa que transmito, o sea, la que me pide la demanda, yo a esa no la puedo modificar porque el usuario tiene que realizar un trabajo eléctrico y está en función de la potencia activa que demanda. Por lo tanto, es decir, esa P no la puedo modificar. Es más, yo como empresa quiero vender energía activa. Entonces, ¿de quién me queda la función de las pérdidas activas? De la potencia reactiva que circula. ¿Y cómo puedo yo hacer para que esa potencia reactiva que circule disminuya? Compensando. Compensando. ¿Qué es lo que es compensando, Chicarelli? Por ejemplo, si tengo carga inductiva, agregar carga reactiva capacitiva de manera que esa Q sea nula. Exactamente. Yo puedo llevarla a un extremo que compenso la potencia reactiva que me demanda la carga, la compenso ahí al pie de la vaca. O sea, ahí al lado de donde me la está demandando. Por lo tanto, yo no la hago circular por la línea a esa potencia reactiva. Y de eso minimizo las pérdidas activas. Y con las pérdidas reactivas también. ¿Y por qué las quiero minimizar a las pérdidas reactivas en la línea? O sea, la circulación de las mismas. ¿Qué me produce la circulación de pérdidas activas en la línea? La circulación de reactivo en la línea. Fundamentalmente, ¿qué es lo que me produce? Un aumento de la corriente. El I por XL, ¿qué es lo que es?
No el I cuadrado, el I por XL. Ahí de tensión. Claro. Entonces yo decía, voy a tratar de tener la menor caída de tensión posible por la circulación de reactivo. La circulación de reactivo tiene dos efectos negativos, que me produce mayores pérdidas activas y me produce mayores caídas de tensión en la línea. Eso es como un poco la conclusión que nos tiene que dejar este tema. Aparte de las dos que ya mencionó Manqueo, que es que el activo se mueve desde la barra que tiene mayor módulo, mayor argumento, a la que tiene menor argumento. Y el reactivo se mueve de la barra que tiene el mayor módulo de tensión a la barra que tiene el menor módulo de tensión. 4 conclusiones muy importantes que nos deja el estudio de la transmisión elemental de una línea radial. Lo demás era todo para demostrarlo. Pero son 4 conclusiones importantes. Adelante, Manque. Bien. Bueno, hasta ahí estaría la parte de conclusión, sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo soy Barrio Nuevo Diego y yo voy a explicar, digamos, como bien dijo mi compañero Elías, el estudio de flujo de potencia consta, digamos, de 2 estudios, el estudio de lo que serían sistemas radiales y sistemas mallados. Los sistemas radiales, bien explico cómo se resolvían y las consideraciones que teníamos, y en cuanto a los sistemas radiales tenemos otro tipo de criterio y otro tipo de resolución, porque al ser radiales ya utilizamos lo que serían métodos iterativos, que bueno, bien vimos en cálculo numérico. Mallados. Perdón, Diego, mallados, sí. Está diciendo, 2 veces has dicho radiales. Si no, vamos a estar con el reactivo de Manqueo y los radiales tuyos y se nos va a hacer un lío. Así que... Bien. Antes que nada quiero tratar de correr esto del panel de video. Eso no le cae que corre. Bueno. Antes que nada, no sé si se escucha porque borré todo y veo la cámara únicamente, veo la pantalla. Se escucha bien. Bien. Bueno, antes de empezar con lo que sería resolución de sistemas mallados, hay que tener en cuenta lo que sería la admitancia de barra, que es un concepto muy importante a partir del cual se resuelven todos los sistemas iterativos, o sea que tienen en cuenta todos los sistemas iterativos para la resolución de los flujos de potencia y obtención de todas las potencias en cada línea. Para obtener lo que sería la admitancia de barra, partimos del concepto de lo que sería equivalencia de fuentes, en donde es posible representar una fuente de tensión con una impedancia en serie, en donde nosotros sabemos que E sub S es igual a la impedancia por la corriente más la caída de tensión en B sub A. Lo podemos representar como una fuente de corriente con una admitancia en paralelo. ¿Bien? Siendo I sub S, la corriente de la fuente, es igual a I más la admitancia por la tensión B sub A. Bueno, ahora vamos a representar lo que sería una porción, digamos, de un nodo compuesto por 2 barras y un nodo de referencia para obtener lo que sería el potencial en cada barra, en cada nodo, para después ir de lo más chico a lo más grande. Partimos, bueno, de 2 barras, una barra M, una barra N. En la barra M se inyecta una corriente N, igual a la corriente I sub A, y en la barra N se inyecta una corriente N que, como podemos ver, tiene un sentido contrario a la corriente I sub A. Representado vectorialmente, está acá, no sé si se ve el mouse, el puntero. Y se ve. Bien, está representado de esta manera, vectorialmente. Lo mismo con la caída de tensión sobre la admitancia. Habíamos representado una admitancia entre las 2 barras, siendo esta admitancia, bueno, me representaría lo que sería la admitancia longitudinal. Vamos a ver más adelante que las líneas se representan con un circuito pi, pero eso ya lo vamos a ver cuando conformemos la I de barra.
Bueno, en este caso la caída de tensión es B sub A, que es igual a B sub M menos B sub N, es decir, la caída, el potencial de B sub M respecto al nodo de referencia y el potencial de B sub N respecto al nodo de referencia. Representado vectorialmente, lo tenemos acá. Si nosotros habíamos dicho que la corriente es igual a la tensión por la admitancia, nosotros premultiplicamos esto por este vector, me queda de esta manera, y lo componemos vectorialmente para representar lo que vemos acá. Esto es básicamente lo que sería una matriz de almacenamiento, que representa a una determinada red, una determinada malla. Ya vamos a hablar qué es cada elemento, que lo vamos a ver más adelante mejor cuando hablamos de la red en general. Para verlo mejor, digamos, vamos a tomar como ejemplo un problema que tenemos en el Stevenson, en donde nuestro circuito equivalente de esta manera representado por fuentes de tensiones e impedancias, con las respectivas barras. ¿Qué hacemos nosotros? Le asignamos un número a cada barra, y como habíamos dicho, por equivalencia de fuentes, representamos lo que serían fuentes de tensión con impedancia en serie, con fuentes de corriente con admitancia. Y las líneas de transmisión las vamos a representar con en realidad es una impedancia longitudinal. Acá quiero parar porque este ejemplo lo representa como una impedancia longitudinal, como si fuese un modelo de línea corta. Sin embargo, hay que tomarlo como un circuito pi, en donde, si nosotros recordamos, tenemos una impedancia longitudinal y semi-admitancias en paralelo. Bueno. O sea que si lo tomamos como circuito pi, sí, en cada barra de esta que has marcado con números, sí, ¿qué le tendrías que agregar? la semi-admitancia en paralelo. La semi-admitancia de paralelo estaría conectada entre quién y quién. Entre la línea y la referencia. Sí, más que la línea no. La barra. Porque la línea es todo de un extremo al otro de la barra. Entre la barra y la... De la barra. La barra. Claro, Perdón, entre entre la cada barra y el nodo de y la referencia. referencia. Ahí estaría representada cada Exacto. semi-admitancia correspondiente al fenómeno capacitivo de la línea. O sea, al parámetro transversal de la línea. Adelante. Bueno, le asignamos un sentido de corriente, todo esto para poder aplicar Kirchhoff y para poder obtener la I de barra, cada elemento. Vamos primero al nodo 1. En el nodo 1 nosotros sabemos que se toman como negativa todas las corrientes salientes. En este caso, como nosotros las consideramos, es menos ID, menos IC, menos IF. Voy a pasar esto medio rápido porque es todo matemático, digamos. Aparte, esto es un repaso del método de nodos que ya han visto ustedes en electrotecnia, ¿no? Exacto, O sea es básicamente demostrar cómo llegamos a la I de barra para sacar las conclusiones de los elementos principales de la I de barra. Cada barra sería el nodo que veíamos en el electrotecnia. Sería Sí, señor. Exacto. Exactamente. En algunos libros lo llaman como barra o nodo directamente. ¿Había preguntado alguien algo? Leo iba a decir algo. Estaba diciendo. No, solo le decía a Alejo que barra y nodo hace referencia a lo mismo, digo. Bien. Si sacamos el signo negativo, lo representamos de esta manera. Habíamos dicho que la corriente es igual a la tensión por la admitancia, haciendo distributiva y reordenando en base a las tensiones. Hacemos lo mismo para la tensión, para el nodo 1, para el nodo 2, para el nodo 3 y para el nodo 4. Acá sí podemos observar que tenemos lo que serían los valores de la corriente, puesto que tenemos acá la fuente de corriente, si recordamos el circuito de corriente, para estos nodos. Armando la matriz, a esto es lo que nosotros queríamos llegar. Esto es la I de barra por el vector tensión es igual al vector corriente. Podemos observar que los elementos de la diagonal principal están compuestos por estos, digamos. Nosotros sabemos que los elementos de la diagonal principal son estos. Básicamente,
los elementos de la diagonal principal, esto lo tengamos muy claro porque cuando nosotros armemos o nos den, digamos, los problemas de flujo de potencia, nos van a dar los parámetros de línea y nosotros con eso ya tenemos que armar esto. No vamos a hacer todo el circuito por Kirchhoff ni nada más, sino que simplemente vamos a armar este I-barra. En donde vamos a componer que los elementos de la diagonal principal van a ser iguales a la sumatoria de las admitancias que confluyen en ese nodo o en esa barra, más la semiadmitancia. ¿Se entendió? O sea que para el nodo 1 vamos a tener que el elemento I11 va a estar dado por I sub C más I sub D más I sub F más la semiadmitancia referida a esta línea, más la semiadmitancia de esta, más la semiadmitancia de esta. Lo mismo para el elemento I22, lo mismo para el elemento I33, lo mismo para el elemento I44. Mientras que los elementos que están fuera de la diagonal principal hacen referencia a la admitancia longitudinal de esa línea con signo negativo, con signo cambiado. Es decir, si nosotros tomamos entre la barra 1 y 3, vemos que el elemento, la admitancia longitudinal es I sub C. Entonces vemos que entre la barra 1 y 3 tenemos el elemento I sub C con signo cambiado. En este caso no se tiene en cuenta la semiadmitancia, únicamente la admitancia longitudinal, porque la semiadmitancia transversal ya se tuvo en cuenta en la barra, digamos, en el elemento de barra. Eso quedó claro, porque eso después, a partir de eso, nosotros vamos a armar todos los circuitos iterativos, y eso tiene que quedar más que claro para después empezar con los problemas. ¿Por qué hay algunos elementos ahí que le pusiste 0? Porque estos elementos que son 0 es porque entre la barra 3 y la barra 4 no tenemos elementos de admitancia. Si nosotros nos venimos el circuito, entre la barra 3 y la barra 4 no tenemos admitancia común. Solamente está la referencia. ¿Lo ven a eso? O sea, donde no hay conexión eléctrica entre barras, es 0 la admitancia. Yo no entiendo dónde hay semi-admitancia, yo veo admitancias nada más. Claro, porque este ejercicio está explicado en base a las admitancias longitudinales. En realidad las líneas de transmisión, nosotros si recordamos, se expresan como circuitos pi, en donde si recordás el circuito pi... No están acá nada más. No, exacto. Bien. Ya. Pero hay que tenerlo en cuenta, digamos, cuando nosotros consideremos estos valores. Por ejemplo, va a ser I sub C más la semiadmitancia de esta línea, I sub D más la semiadmitancia de esta línea, I sub F más la semiadmitancia de esta línea. Bien, gracias. Perdón, es una consulta. ¿Esa es la que habías llamado matriz de acumulación? La matriz de acumulación haría referencia a esto, digamos, a 2 barras y 1 de referencia. La sumatoria de todas esas matrices de almacenamiento o acumulación hacen lo que sería la I de barra. Si yo descompongo la I de barra, voy a tener 4, digamos, matrices de almacenamiento. Perfecto, gracias. Un comentario, simplemente para que vean el trabajo un poco del grupo. Esto no está en el apunte, ¿sí? Le pedimos al grupo que lo aclare, porque muchas veces se da el tema y también, digamos, nadie hace hincapié, nadie pregunta, y esto que le estaba explicando Diego recién, queda como entendido, digamos. Por eso están explicando un poquito más previo a mostrar todos los ejercicios, todo el desarrollo, para que puedan entender. Eso es atento a que la materia ya da por sabido el método de nodo que está aplicando Diego acá. Entonces, es decir, normalmente no lo veíamos, pero ellos lo consideran a lo mejor bueno repasarlo de esta forma y nosotros creemos que está buena. Es decir, para refrescarnos un poco los conocimientos a todos. Bien. Una vez que lo que definimos lo que sería nuestra matriz de barra, nuestra matriz de admitancia de barra,
ya podemos considerar que cada elemento típico de esta admitancia, de esta matriz, está representado por I y J, siendo IJ los elementos de cada barra, digamos, y como nosotros sabemos es un número complejo, lo podemos descomponer de esta manera. Lo mismo pasa con el voltaje, en donde el voltaje en cada barra, nosotros sabemos que tiene un determinado argumento y lo podemos representar de esta manera. Por lo que la corriente total que se inyecta a través de esa barra y va a ser igual a la sumatoria de todos estos elementos. La sumatoria de todos estos elementos. Ahora, nosotros también sabemos que la potencia es igual a la tensión por el conjugado de la corriente. Podemos hacer entonces que el conjugado de la potencia es igual al conjugado de la tensión por la corriente. ¿Todos saben por qué por el conjugado de la corriente? Karel se arrimó el micrófono, pero no se anima. Dale. Si no mal recuerdo es por el sentido de la convención. Exacto, Karel. Exacto. A los fines, ¿no es cierto?, de coincidir los signos de la potencia con la convención tenida en cuenta en la clase de ayer. Por eso va por el conjugado. Ustedes creo que en electrotecnia no trabajaban con el conjugado de la corriente para sacar el valor de la... porque no tenían un convenio de signo asignado para la circulación de la misma. Acá ahora, como tenemos un convenio asignado, tenemos que hacerlo coincidir a la potencia resultante de la operación matemática. Me parece que sí nos hicieron trabajar con el conjugado, nada más que ¿sí? Quedó como un convenio, nada más nunca supimos. ¿Para qué? Claro. Bueno, a lo mejor pasó muchos años para decir recién ahora saber para qué, pero sería para esto. ¿Entendés, Loren? Bien, siguiendo con el conjugado, nosotros vimos que el conjugado de la potencia aparente es la potencia activa menos, por el conjugado, la potencia reactiva, es igual al conjugado de la tensión en la barra I, perdón, esta es la potencia aparente de la barra I, es igual al conjugado de la tensión en la barra I por la corriente en la barra I, que ya vimos cómo se sacaba. Llevando todo esto en términos de módulos y ángulos, le decimos que es igual a la sumatoria de ¿qué? Del módulo de I sub n por el módulo de B sub I por el módulo de B sub n con el ángulo de lo que sería el elemento de la admitancia, el ángulo de la tensión en la barra n, menos el ángulo de la tensión B sub I. ¿Por qué menos? Porque recordemos que estamos trabajando con el conjugado en este caso. Si nosotros separamos lo que son partes reales y partes imaginarias, nos queda estas dos ecuaciones. En donde es importante aclarar que, como podemos ver, que la potencia activa en la barra I o en general en cualquier barra es función de lo que sería el módulo de la tensión y del ángulo de fase de la tensión. Lo mismo que para la potencia reactiva. Entonces, a partir de esto, si bien para cada barra tenemos 4 variables, al ser las 4 variables, la potencia activa, la potencia reactiva, el módulo de la tensión y el ángulo de la tensión, el ángulo de fase de la tensión, nosotros discriminamos 6 Pero variables. ahí creo, mira, Diego, me parece que van a quedar despistados todos, porque vos le estás poniendo ahora que para cada tipo de barra tenemos esas variables. Justamente y ellos no saben todavía qué tipo de variable, qué tipo de barra hay en los sistemas. Exacto, justamente eso iba a aclarar, que nosotros discriminamos, después, como dijimos, tenemos 4 variables, pero a su vez discriminamos 6 variables. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien podemos discriminar como potencia activa de carga, PDI, y potencia reactiva de carga. Ya vamos a hablar bien qué es cada cosa, pero si bien estos valores de carga, nosotros no tenemos control sobre ellos, si bien ya están prefijados, o bien, como dije, no tenemos control, entonces los tomamos como parámetro de línea. ¿Quién fija esos valores de potencia activa y reactiva de carga? La demanda o la propia línea, la propia red. O sea, el cliente, en definitiva el cliente. Exacto. El cliente que está conectado a una barra va a demandar potencia activa y potencia reactiva. Después ya veremos bajo qué condiciones. Le condicionaremos el factor de potencia, por lo tanto tendrá un cierto porcentaje, solamente el reactivo con respecto al activo. Bueno, esas son condiciones.
Pero ese valor de potencia activa y reactiva es de demanda de la carga, no la fija el que controla el sistema. La fija el usuario que yo tengo que suministrarle potencia. Bien. Por eso también discriminamos en lo que es potencia activa de generación, potencia reactiva de generación, módulo de la tensión y ángulo de la fase de la tensión. A esas cuatro variables nosotros las discriminamos dentro de dos categorías, digamos, de las cuales tenemos variables independientes o de control y variables dependientes o de estado, en donde dependiendo el tipo de barra, que ya lo vamos a ver, vamos a tener unas variables de control y otras de estado, en donde las variables de estado las obtenemos a partir de las variables de control. Entonces, a partir de ello, ¿qué hacemos? En los problemas de flujo de potencia se definen tres tipos de barras. La primera, que es la barra PQ, que es la barra de carga, en donde en la barra de carga nosotros ya, como dijimos, ya conocemos lo que sería la demanda, digamos, del cliente o del consumidor, por lo tanto lo consideramos como parámetro de línea, y en este caso se encuentran, como vemos, se encuentran prefijados lo que sería la potencia activa y la potencia reactiva de carga, y la solución de nuestro flujo de potencia, cuando nosotros hagamos lo que sería el flujo efectivamente, nos va a dar como resultado el módulo de la tensión y el ángulo de la tensión. Lo mismo, o sea, distinto sería para la barra de generación. La barra de generación se llama también barra, la vamos a ver como barra PV de carga o de voltaje controlado. Son generalmente las barras en donde... De carga no, de generación. Perdón, de generación. Claro. Que bueno, generalmente las vemos asociadas a un generador. Y bueno, y en estas barras lo que nosotros tenemos ya como variable de control la potencia activa y el módulo de la tensión. ¿Potencia? ¿Qué potencia activa? La potencia activa generada. Claro. Y la tensión. La potencia activa la podemos regular mediante ajustes en la máquina, en nuestra máquina generadora, y a la tensión la podemos regular a partir de excitación, ajuste de excitación. Entonces, a partir del flujo de potencia, nosotros vamos a obtener la potencia reactiva generada y el ángulo de fase de la tensión. Como podemos observar, en cada barra vamos a tener, como dijimos, cuatro variables: la potencia activa y reactiva, ángulo de fase y ángulo de fase y el módulo de la tensión. Discriminando si de carga o de generación, vamos a tener potencia activa o reactiva de carga o potencia activa o reactiva de generación. Y por último tenemos... Ingeniero, perdón, Diego. Sí. En el apunte decía que había también barras PV que podían no estar vinculadas al generador y que en las que la potencia generada era igual a 0, pero que controlaban la tensión. Seguían siendo de voltaje controlado, pero que no estaban vinculadas a un generador. Sí, son las barras que pueden estar asociadas a transformadores con regulador bajo carga. ¿Sí? En ese caso, ahí tendrías una barra de tensión controlada, pero que no es generación. En ese caso, PG vale 0, pero sigue siendo PV, pero le asignás que la potencia generada en esa barra es igual a 0. Porque si no, no te va a servir el método de cálculo si no le asignás el valor de potencia generada. ¿Me entendés, Ávila? Ingeniero. Tendríamos 3 variables en lugar de 2. Claro. Todos entienden que es un regulador bajo carga. Es el cambiador de toma de los transformadores que, en este caso, permite hacerlo con el transformador en servicio, ¿sí? Por lo general, ustedes ven los trafos de distribución, y los trafos de distribución tienen 5 puntos de cambio de toma, ¿sí? Que permite regular la tensión de salida, pero no lo podés hacer bajo carga. Si vos lo querés cambiar, tenés que sacar el trafo de servicio, cambiar el toma y volver a entrar en servicio. Bueno, los trafos de potencia tienen reguladores bajo carga, ¿sí? Que obviamente viene encapsulado y tiene toda su tecnología, pero permite hacerlo con el transformador en servicio. Y asociado a un control automático en donde uno puede setear un valor de tensión requerido y solo
el regulador automático va a mantener ese valor de tensión seteada dentro del sistema. O sea, dentro de esa barra, donde está conectado el regulador. Y por último tenemos... Sí. Sobre, cuando antes hablabas de variables discriminadas, o sea, ¿a qué se refiere el concepto de variable discriminada? Básicamente diferenciar si es de carga o de generación, porque por ejemplo, vos en las barras de carga no vas a tener generación. Entonces no consideras potencia activa o reactiva de generación. Sí, acordate de Diego mencionarle cuál es la excepción. Puede haber una excepción. Puede haber siempre y cuando, por ejemplo, tengamos una generación fija, entonces en ese caso ya se considera, digamos, que no hay variación, entonces se considera como un parámetro ya más de carga. O sea, vos podés tener un generador conectado en una barra de carga que decís, bueno, este generador me entrega siempre 10 megavatios, pero la carga son 60. Entonces, esa barra que está asignada como barra de carga, y yo digo que la potencia activa de esa barra de carga son 50, porque son 60 que me toma la carga, pero ahí en la barra me suministra 10. Entonces, y 10 de manera fija, o sea, de manera continua. Por lo tanto, yo tomo como barra de carga, pero solamente con una demanda de 50 megas. Y lo mismo con el reactivo. En vez de que esa barra sea de tensión controlada, es de reactivo fijado. O sea, yo al generador le puedo decir, quiero que me entregue 20 megabar, pero resulta que la carga me absorbe 60 megabar. Entonces, ¿cuánto va a ser los megabar reales de la carga? 60 menos 20, o sea, 40 megabar. A pesar de tener un generador conectado, lo hago trabajar como PQ al generador, no como voltaje controlado. Perfecto. Y por último, bueno, tenemos lo que es la barra 3, la barra slack, la flotante, o de compensación en este caso, que bueno, básicamente es la necesaria para lograr la convergencia en los sistemas de flujo de potencia. Bueno, y este tipo de barra generalmente se le asigna lo que sería el módulo de la tensión como un valor 1 por unidad con un argumento 0, aunque ese ángulo es indistinto que nosotros lo tomemos 0, porque, porque el ángulo de las demás barras van a estar referenciados a esta, a la barra de referencia. Y bueno, lo que nosotros vamos a obtener en este caso es potencia generada, la potencia activa y potencia reactiva a compensar sería en este caso. Como yo lo entendí, ingeniero, no sé si está bien, que si nosotros, por ejemplo, tenemos una potencia, suponiendo, si bien esta barra de referencia está conectada a un generador, pero no significa que está, digamos, generando en sí. Como esta red representa una porción de la red, si yo tengo una potencia reactiva negativa, entonces está ingresando a mi barra de slack una potencia reactiva, una determinada cantidad de potencia reactiva que se tiene que inyectar en algún lado. Si bien yo en la barra de slack la represento con un generador, significa que ese generador estaría absorbiendo este reactivo, pero en realidad lo que haría sería estar transmitiendo esta potencia reactiva a otra red. Sí. Esto se analiza bajo este concepto. ¿Ustedes tienen ahí la figurita del sistema más sencillo, mallado, que es el de 3 barras? Tendré que buscar en el apunte. Si quiere lo comparto y lo pongo en el apunte directamente. O que lo vaya buscando algún compañero, mientras vamos hablando nosotros. Si algún compañero... Diego, ¿sí? ¿Vos tenés el PDF, la presentación completa? Sí. Bueno, más abajo está. No, más arriba. También acá en los métodos. No, está bien, no tenés la completa entonces.
¿Un compañero tiene la completa? Ahí lo busco en el apunte. A ver si puedo compartir yo. A ver. Ahí lo pasaste, ¿me parece o no? ¿O me equivoqué? Ahí te lo pasaste, sí, te lo pasaste. Página 50. Ahí está. A ver, hacerlo un poquito más, ampliarlo, dar un poquito más de... Ahí no va. Fíjense, este es el esquema mallado más simple en el cual ya hay que aplicarle un método de resolución matemático por medio de iteraciones a los fines de poder determinar las tensiones en las barras y los flujos de potencia que circulan por las líneas. Porque en definitiva eso es lo que dijo Diego. Nosotros vamos a determinar los valores de tensión en módulo y argumento en cada una de las barras y los flujos de potencia que circulan tanto en activo y reactivo en cada una de las líneas. ¿Y por qué tenemos que hacer estos cálculos? Y porque nosotros estamos limitados a que los valores de tensión en la barra tenemos valores máximos y valores mínimos. Y estamos limitados que no puede circular más de una determinada potencia en las líneas porque las potencias sobrepasarían su límite de transmisión de potencia. Entonces tenemos que controlar nuestro sistema. El estudio de flujo de potencia nos permite realizar el control del mismo. Y después, una de las características que lo nombraron al principio del estudio de flujo de potencia, que se hace bajo qué régimen. Permanente. Estable. Permanente balanceo. Claro. Estado estacionario, estado permanente. Quiere decir que cuando yo hago el estudio, una vez que cargo los datos del estudio, me va a arrojar resultados para esos datos. Si hay modificación de los datos que corresponden al estudio, va a ser otro estudio. Por lo tanto, si yo tengo un periodo transitorio en donde se me modifican los valores de los parámetros, supongamos, de la línea, porque tengo cambio de frecuencia en un cierto transitorio, o tengo cambio de variables de entrada que me cambian en ese transitorio, no puedo hacer el estudio de flujo de potencia. El estudio de flujo de potencia es decir, bueno, para cada instante hago un estudio. Y el resultado va a ser para ese instante. Entonces, en un sistema simple como este de 3 barras, si yo a ustedes les digo, en la barra 3 hay un usuario que me demanda una potencia. El señor usuario me demanda, supongamos, 100 megavatios y 20 megabar inductivo. Y yo a ese usuario le tengo que suministrar tensión dentro de los límites preestablecidos. Supongamos que sea más o menos un 5% con respecto a un valor nominal. Pero yo tengo 2 puntos de generación, condición para que un sistema sea considerado mallado y que sea resuelto por medio de los métodos iterativos. Porque si yo tuviera un solo punto de generación, utilizo la fórmula que me enseñó la electrotecnia y puedo resolverlo. Pero si yo tengo 2 puntos de generación, esa demanda, o sea, nos olvidemos de esa carga que está ahí en la barra 2, porque si no eso nos confunde, ¿cierto? Esa no olvidemos. Solamente tengo que alimentar la barra 3. Para alimentar con 100 megavatios la barra 3, yo puedo decir que la barra 2 me puede aportar 50 megavatios y fijo que la barra 2 me aporte 50 megavatios. En la barra 1, ¿cuánto tiene que generar? 50 megavatios para completar los 100. Bien. ¿Qué va a pasar si yo a la barra 1 le asigno que entregue 50 megavatios y en la barra 2, no olvidemos del reactivo, solamente hagamos el activo? Y en la barra 2 también le dije al generador que me entregue 50 megavatios. Te va a quedar corto con 50. Por eso, ¿qué va a pasar?
¿En qué se va a reflejar haberle asignado 50 megavatios a una y 50 megavatios a la otra? Me faltan las pérdidas. ¿Qué va a pasar en el sistema? ¿Cómo, Yachini? Tenemos que considerar también las pérdidas en la línea, como decía el ingeniero. Y si no la estás, y acá no la estás considerando, por lo tanto, ¿qué va a pasar en el sistema? En la realidad, ¿qué va a pasar? No va a poder abastecer la demanda. No, la demanda sí, porque con 50 y 50 teóricamente la está abasteciendo. Vamos a necesitar más potencia de este generador, de esta barra, para abastecer esta demanda. Para abastecer la demanda más las pérdidas. Pero yo quiero que me digan físicamente en cómo se va a reflejar el hecho de que yo tengo 100 megavatios generados y 100 megavatios dado por la demanda. ¿No influiría en las caídas de tensión? No. El desfasaje del no tengo ángulo. pérdidas, ingeniero. Claro, ¿Cómo? Que no estoy teniendo pérdidas, porque si tengo 100 generados y 100... No, las pérdidas están. No son líneas reales, las pérdidas están. El desfasaje del ángulo. ¿Qué va a pasar con el desfasaje del ángulo? No sé. Claro, Y va a ser mayor. el ángulo que tiene cada generador tiene que compensar la reactancia de cada línea para poder generar el ángulo de transferencia de potencia entre el generador. Sí, pero yo ya al generador le fijé, entra tanto de combustible para que me entregue 50 megavatios. Piensen en un sistema real. ¿Qué pasa? Claro, voy a requerir los otros 50 de esta barra, de este generador, para completar los 100 de la carga. Sí. ¿Y qué va a pasar en el sistema? No va a fluir así. Cuando circula corriente por las líneas, ¿qué pasa con el I cuadrado R? ¿Qué me genera? Pérdidas, calentamiento. Pérdidas, pero ¿qué son? En definitiva, ¿qué son? Potencia, Nada. potencia activa. Entonces, ¿cuánta potencia activa yo tengo que suministrar en ese sistema? Y tenemos que tener en cuenta la resistencia. La de la carga, Claro. Y la de las líneas. más la de las líneas. Claro. Entonces, si yo tengo que tener en cuenta que en el sistema tengo que suministrar, supongamos que las pérdidas sean el 10% de la demanda, supongamos un valor cualquiera. Yo tengo que alimentar 110 megavatios y le asigné 50 megavatios a cada generador. ¿Qué va a pasar en el sistema? Y va Van a caer las tensiones. No, señor. A la carga no le van a llegar los 50. los 100. A la carga no le llegan los 100. A Le van a llegar la los carga 100. le va a llegar. A la carga le va a llegar porque así lo dispusimos. Porque la carga lo pide. ¿No se cae la Muchacho. frecuencia? Sí, bien, Martín. Por ahí va la cosa. No me andaba el micrófono, estaba de la decir, pero no me andaba el micrófono. Se te bajó la frecuencia. Bueno, o sea, es un criterio muy importante que no nos debemos olvidar. Todo estudio estacionario de un sistema eléctrico está basado en que la frecuencia no varía. O sea que la generación tiene que compensar la demanda de las cargas más las pérdidas del sistema. Entonces, ahora resulta ser que si yo le asigno al generador de la barra 2 50 megavatios, el generador de la barra 1, yo le voy a asignar un valor. ¿Y cuál valor? Sí, le voy a asignar un valor, porque el generador se tiene que mover, o a través de un control automático o a través del control manual. Alguien le tiene que asignar, entrar tanto de combustible para generar tanto. Sí. No, Pero- para fijárselo, no, si no va a ser la cosa. Pero ¿quién es el que me lo va a decir? ¿Quién es el que me va a orientar de cuánto le tengo que fijar? El operador del sistema. la línea. Camesa. No, La frecuencia, ingeniero. olvídense de camisa. No, lo fija la tensión que necesitamos en la barra 3 para poder proporcionar. No te vayas tan allá. Lo fija el cálculo del flujo de potencia que vamos a hacer. Ah, bien. Para eso hacemos el estudio. Sí.
O sea, nosotros vamos a hacer el estudio para poder saber cuánto tengo que generar en la barra 1 para que la frecuencia se mantenga constante, me alimente el sistema lo que me demanda la barra 3 y me compense lo que me genera en la barra 1 las pérdidas que no fueron tenidas en cuenta por lo que me genera en la barra 2. Yo en la barra 2 le fijé un valor. Y en la barra 1 no sé cuánto le voy a fijar el valor de potencia a generar. Me lo va a dar el cálculo de flujo de potencia. Me va a decir que con las condiciones que yo le puse, que tengo que tener una tensión determinada en la barra 2 y una tensión determinada en la barra 1, porque a eso sí lo fijo como dato. O sea, yo le fijo que el generador de la barra 2 me entregue tanta potencia activa y con tal valor de tensión en esa barra. Y en la barra 1 le fijo que me entregue la potencia activa y reactiva o que me absorba, porque saldrá del cálculo, a un determinado valor de tensión en el módulo y un determinado argumento de tensión en esa barra. Entonces, puede pasar, y ahora lo llevamos a lo que dice Barrio Nuevo, en el generador de la barra 1, en vez de que haya un generador, supongamos que hay una red de mayor potencia, la cual tiene que tener la capacidad de suministrarme potencia o absorberme potencia para que el sistema que estoy tratando se mantenga la frecuencia constante y se cierren los cálculos de flujo de potencia. O sea, que el método sea convergente. Porque, ¿qué pasaría si yo, con las mismas condiciones de carga en la barra 3, ahora le digo que el generador de la barra 2 me entregue 150 megavatios? ¿Cuánto me tiene que generar el generador de la barra 1? Tiene que absorber ahí. Claro. Me tiene que absorber potencia a los fines de que me cierre el cálculo. Porque sí, por eso se le llama barra de compensación o barra de referencia. Y eso de que en vez de que haya un generador, haya un sistema más potente o que tenga la capacidad de absorberme la potencia o de entregarme la potencia que me haga falta, puede llegar a ser una interconexión con un sistema de mayor potencia. Supongamos, en el caso de Yatini, que está en la cooperativa allá en Jesús María, será la estación transformadora que suministra potencia a la distribuidora, a la cooperativa. Que esa estación transformadora está de un lado EPEC y del otro lado están ellos. Entonces, esa va a ser la barra de referencia que a Chile en algún momento, si él tiene generación dentro de su ámbito, puede llegar a pasar que le esté entregando potencia de PEC y le está vendiendo. ¿Por qué? Porque él está generando más de lo que necesita para suministrar su demanda. Entonces, en una barra de generación, más que decir que hay un generador, tenemos que definirlo. Normalmente no lo hacen así en la bibliografía, pero yo lo entiendo mejor de esta manera, que es aquella barra que tiene que tener la capacidad de absorber o entregar potencia a los fines de cerrar el cálculo de flujo de potencia. ¿Me entienden? Por esa razón figuraba acá en el apunte como potencia activa y reactiva a generar. Nosotros le cambiamos y pusimos directamente a compensar. Exactamente, es a compensar. En exceso o en falta. Entregando potencia o absorbiendo. ¿Por qué? Porque en el cálculo me puede dar que la potencia activa de esa barra es negativa. Entonces quiere decir que va a haber una transmisión de potencia activa del sistema en estudio hacia la barra de referencia. ¿Se entendió, muchachos? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué yo tengo que utilizar los sistemas de método iterativo?
porque tengo mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones para resolver el sistema. Hasta en el mínimo estudio de una malla con 2 puntos de generación, ya necesito un método iterativo. Ya las ecuaciones que ustedes vieron en electrotecnia no es suficiente la cantidad. ¿Dudas? Profe, cuando nosotros hacemos algunos problemas en cálculo, también tenemos en cuenta el costo de generación para cuánto generaba cada... Eso también... Sí, o sea, hay un estudio de flujo, este es el estudio de flujo de potencia, como si dijéramos, del punto de vista técnico. No tenemos en cuenta costos, pero hay estudios de flujo de potencia de despacho económico, que es lo que se basa el despacho de carga. Es decir, es flujo de potencia óptimo se llama, porque se le asigna el valor de la potencia en distintos puntos de la red. Y en función de cuánto asigno en cada punto de la red de que voy a generar y según el valor que tenga la generación en ese punto, me va a dar un estado de flujo óptimo. Y yo lo tengo que buscar a eso. El flujo óptimo se puede optimizar varias variables, digamos. Uno puede ser económica, otro puede ser en pérdidas, pero bueno, básicamente lo que hace Camesa es un despacho óptimo en cuanto a combustible, digamos. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Nosotros no lo vemos, pero ese contenido en su momento había pasado para que la gente de generación y transmisión tocaran un poco el tema de lo que es el despacho de carga óptimo. Ahí dice que hay años que a veces no llegan a verlo y bueno, nosotros tampoco con la carga que tenemos contenido a veces no podemos verlo. Pero por lo menos tienen que saber que existe. El año pasado en instalaciones vimos un par de definiciones, pero eran las definiciones nomás sobre el despacho. Sí, algo se ve Inge, en generación de despacho. Se ve. Ah, perfecto, perfecto. O sea, por lo menos tener una idea. Después, cuando les toque trabajar en eso, van a tener que profundizar los conocimientos que se llevan de acá y de transmisión. Porque es un tema delicado, es un tema de decir de planificación de sistemas eléctricos, ¿no? No es cuestión de agarrar y decir, meto esta fórmula y listo, no. Ahí ya empiezan a jugar inclusive hasta condiciones políticas del manejo de la energía en el país. Así que... Bueno, seguimos si no hay dudas. Bueno, una vez que nosotros conocemos las variables que son las tensiones, el módulo y fase de todas las barras, podemos calcular los flujos de potencia. Bueno, y como tratamos de ecuaciones no lineales, para encontrar la solución a estos flujos utilizamos los queridos métodos iterativos, que son los de Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, y vamos a mencionar también el método desacoplado de lo que es flujo de potencia. ¿Querés continuar vos, Leo? Martín, con Gauss. Sí, sigo yo, Diego. Ahí dejo de compartir así. ¿Se ve la presentación? Una consulta antes de... Todavía no. No se ve. Diego. Todavía no, Martín. Una consulta antes de seguir con la presentación. Preguntar a los chicos si más o menos para recordarle el tema de los grupos, así nos vamos interiorizando todos en lo que eran los problemas, el ejercicio en sí, el práctico, para no perder tiempo y poder ir avanzando, digamos, sobre la marcha. Estaría bueno que definamos ya un poco los grupos y así, bueno, le vamos para adelante. Ahí está, Martín, se ve. ¿Ustedes la ven, yo no? Y ahora se está viendo, pero no en presentación.
Claro, pasa que tengo un problema con esta compu que es muy lenta, entonces me complica la existencia. ¿Querés mandarlo de última, Martín, y que lo presente otro? Yo le había mandado por la duda, Julián, en el grupo, por la Dale, duda que me después. pasara esto. Sí, porque incluso me parece que Ahí no sé si se ve. cuando estás en presentación, o sea, vos quedas congelado. Así que tu voz sale, pero Sí. Ahora me dice que la red está inestable también, bueno. ¿Pero ahí No, se ve pero algo o no? fíjate si desactivando la cámara te mejora. A ver, che. Sí, se ve, pero no está en modo presentación. Ya estoy descargando el que pasaste. Acá lo tengo, Martín, ¿querés que presente? Bueno, dale, porque sé que se va a complicar. Un segundo. bien. Bueno. Sería este. Es este, Martín, ¿no? Sí. ¿Qué pase hoy, Julián? Porque... Ahí se detuvo tu... Sí, dice, porque la ventana compartida está cerrada. A ver. Un segundo. ¿Ahí se ve? Ahora sí, Julián. Bien. Adelanto hasta qué página, Martín. Creo que hasta el último. Si no agregaron los chicos, a ver, pasa nomás. Ahí, mira, Adelante. Bien. es. Bien. Bueno, se volvió. Un segundo. No, hace escape. Ahí llegamos. Bueno, ya está. Listo. Bueno, uno de los métodos para la resolución de los circuitos mallados es la aplicación del método de Gauss. También es un método, bueno, iterativo. Y bueno, partiendo de la ecuaciones de corriente de la barra, como habló un poco Diego, la corriente va a ser igual a la admitancia por la tensión. Se puede expresar la ecuación siguiente, donde, bueno, la corriente en un nudo, en una barra, va a ser igual a la admitancia propia de esa barra por la tensión de esa barra, más la sumatoria de todas las corrientes de las ramas, digamos, de las otras ramas que confluyen en los otros nudos. Si de esta ecuación despejamos la tensión, podemos expresar, bueno, que la tensión en la barra va a ser igual a 1 sobre la admitancia de la barra por, ahí hay un error, por la diferencia entre la corriente de la barra menos la sumatoria de toda la corriente de las otras barras. Entonces con esta ecuación podemos calcular la tensión en la barra a partir de las tensiones de las otras barras y de la corriente de la misma barra. En el caso de que tengamos una barra PQ, vamos a conocer los valores de la demanda, o sea, de la potencia. Entonces, podemos expresar esa corriente como la relación, bueno, entre la potencia y la tensión de la barra, por el conjugado, digamos, ahí está dado vuelta. Entonces, si esta relación la incorporamos en la ecuación 1, podemos expresar entonces, ahora que la tensión en el nudo, bueno, va a ser igual a 1 sobre la admitancia propia del nudo, por la relación entre la potencia de la barra y la tensión de la barra, menos la corriente de las otras barras, de las otras ramas, corriente de ramas. Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Que nosotros vamos a obtener, si se fijan ustedes, vamos a obtener un valor de la tensión de la barra en función
del valor de la misma barra, pero tomado en dos iteraciones distintas. ¿Cómo se haría eso? Digamos, nosotros, como por ahí se habló hace un ratito, podemos estimar un valor, podemos fijar un valor, y a partir de ese valor ir calculando el valor en las sucesivas iteraciones. Entonces, por eso ahí tenemos que la tensión de la barra K más 1 es igual a la función de la tensión de la misma barra de una iteración anterior. No sé si más o menos me expliqué. ¿Entendí más o menos o no? Mini aclaración, acá en el exponente K en realidad no es un exponente, sino que indica, como habíamos visto en cálculo, el número de la iteración. Es decir, el valor de I en K es la primera iteración y K más 1 va a ser la iteración siguiente. El orden de la iteración. Exacto. Bueno, pasa Juli. Bueno, esta es una representación de cómo se obtiene, digamos, la convergencia del método. Como dijimos, partimos de un valor de referencia y íbamos calculando el mismo valor en función íbamos calculando un valor en función del mismo parámetro, pero en una iteración anterior. Entonces, a partir de un valor, supongamos B1, obtenemos el valor el B2 y nos vamos aproximando a la curva. En la próxima iteración vamos a tomar el valor B2 para obtener, digamos, un valor B3 en la siguiente iteración. Entonces, cada vez que vamos haciendo una iteración más, nos vamos acercando al valor que estamos buscando, digamos. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor que estamos buscando? Bueno, hay un método de control que ya lo vamos a explicar. Pasa, Julio. Bueno, como dijimos que se podía resolver en forma iterativa. Entonces, primero, ¿qué se hace? Esto va relacionado con lo que hablamos de las barras, los tipos de barras. Primero suponemos un perfil de tensión para todas las barras, excepto la barra de referencia, que se fija como valor de una tensión constante. Generalmente se puede utilizar con un valor 1 por unidad y un argumento 0. Como dijimos que el resto de las tensiones de las otras barras van a estar referidas a esa barra de referencia. También las barras PQ, también se le puede asignar el valor por unidad con un desfasaje 0. A partir de ahí, bueno, aplicamos esa formulita de recién y vamos calculando el siguiente perfil de tensión. Perdón, Martín, una aclaración también, que generalmente, bueno, como vimos en el circuito anterior, en el circuito simple, dijimos que a la barra de referencia le damos en valor 1 por unidad, la barra PQ1 por unidad, la degeneración no puede ser 1 por unidad porque si no, no hay circulación de corriente. Entonces, tiene que tener un valor distinto a las de generación y a las de carga. Bien. Si me permite, Martina. Sí, cómo no. Y yo no recuerdo si se nombró, pero uno de los datos que hay que cargar en el método es lo que se conoce como dato estimado. O sea, en la barra de carga yo le asigno inicialmente un valor estimado de tensión para esa barra. Pero no significa que ese dato lo tiene que mantener constante el método de cálculo, sino que es el dato inicial para que utilizar en el proceso de resolución de las fórmulas. Si yo no le estimo un valor y lo dejo de decir sin cargar, en un momento cuando me pida el método el valor de la tensión en esa barra, no va a saber qué va a cargar. Entonces le tengo que dar un valor estimado inicial, que sería la del estado de arranque del método iterativo.
ahí en el gráfico no se veía antes, que daba como inicio la pendiente esa, I igual a B. Ese no sería el punto de partida. No, porque esto sería para cada barra. Esto te está expresando cómo llegamos al valor más próximo de tensión, que no va a ser el valor exacto, porque estamos en un método iterativo en donde está fijado el valor al que llegamos a través de una tolerancia fijada por el error que mencionó Martina, a través de la comparación del valor hallado con el valor anterior. Si querés, más adelante, cuando se explica el método de Newton-Raphson, hay un mini grafiquito que nos permite ver esto con más claridad. Pásala, Julián. Bueno. De todas formas, Martín, no Sí. me quedó claro lo que decía Diego recién, de que el valor de generación tiene que tener un valor diferente de tensión. Claro, digamos, supongamos que en la barra de carga asignamos 1 por unidad. Sí. Y en la barra de generación asignamos también 1 por unidad. Más allá de, bueno, de los argumentos, ¿verdad? Pero Sí. es como que deberíamos estimar como que la barra de generación para absorber las caídas de tensión en las líneas y, bueno, toda la historia debería ser un poco mayor que la de carga. No sé Sí, si pero, sí, yo entiendo lo que dicen, pero el método funciona igual si uno designa a todas las barras como 1 por unidad y ángulo 0. Está bien, pero a lo mejor vamos a tener que realizar Porque, muchas más iteraciones. Por supuesto que van a tener que realizar más iteraciones, pero no deje de funcionar el método, porque el método va barra por barra, ¿sí? Exacto. De hecho, a ver, hay un tipo de iniciación que se llama Flat Start, se llama en el software, que es arranque plano, justamente que lo que busca es eso, cuando uno llega a un sistema que no está convergiendo, lo que busca hacer es volver todo a cero, digamos. Entonces, ejecuta el Flat Start, todas las barras vuelven a 1 por unidad y ángulo 0, y empieza a iterar el sistema de nuevo. Por eso, simplemente aclarar eso, de que el método va a funcionar igual, va a tener que hacer más iteraciones, pero claramente si uno estima un valor más cercano a la resolución, las iteraciones van a ser menos. Van a ser menos. Sí, como aporte, Gerardo, en la bibliografía, que es bastante antigua, ¿no? Sobre todo las versiones de Stevenson, siempre han mencionado que a los fines de la convergencia del cálculo, una de las barras tenía que tener una tensión distinta a las demás. Puede llegar a ser que en su momento, con los sistemas informáticos, la convergencia no se daba. Pero ahora, como vos me decís, hay elementos auxiliares que te llevan a hacer un arranque plano y te estiman, ¿no es cierto?, un estado para llegar a la convergencia. O sea que a lo mejor yo nunca lo investigué al tema de por qué una de las barras no daba la convergencia si estamos todas, mejor dicho, por qué el sistema no daba convergencia si todas las barras estaban con el mismo valor de tensión. Así que, pero la bibliografía lo menciona, pero hoy en día yo creo que no hace falta. Bien. Bueno, acá vamos a tratar de explicarle cómo es el método práctico, cómo se aplica el método. Bueno, acá tenemos a la izquierda la tabla donde tenemos los datos de transmisión. O sea, tenemos las impedancias longitudinales y la susceptancia o la admitancia transversal de la línea. Tanto de la línea de 1 a 2, o sea, de la barra 1 a 2, de la barra 1 a 3 y de la barra 2 a 3, con sus valores. Después tenemos abajo los datos de generación. Acá, bueno, asignamos un poco, no sé, ahí me tapan los cartelitos, no puedo ver. Asignamos acá los valores, digamos, que tenemos. Como que la barra 1 no tenemos carga, es una generación.
tenemos la barra 2, donde tenemos una generación y una carga, y tenemos la barra 3, que es directamente de carga. Pásamela, Julia. Bueno, ahí dijimos, entonces, bueno, por ahí viene un poco lo que decimos recién, a la barra 2, que la consideramos como una barra de generación, y a ella establecemos, bueno, que el módulo de tensión va a ser un 2% superior, digamos, al valor nominal. O sea, sería 1,02 en tanto por 1. Bueno, a partir de los datos de las líneas de transmisión, armamos las matrices. Perdón, Martín. Acá en este caso se ve lo que decíamos del circuito pi, porque acá estamos armando, digamos, por el elemento 1,1, la sumatoria de toda la, en este caso, impedancia de línea, más la semiadmitancia de línea. Eso lo quería dejar en claro, porque yo cuando les puse no se notaba bien en el caso práctico. Bueno, yo acá quería aclarar algo que por ahí Diego demostró, que se podía hacer todo en forma matemática, el armado de esta matriz, pero también se puede armar en forma de observación, digamos. No hace falta hacerlo matemático, porque ya conocemos cuáles son los parámetros. Entonces, bueno, acá vamos a hacer la primera, la admitancia de la barra 1, la admitancia propia. Vemos que suma la admitancia correspondiente a la impedancia longitudinal, más la semiadmitancia de la admitancia transversal, digamos. A esto le suma, esto sería la 1,2, después sería la 1,3, también considerando la semiadmitancia. Y así formamos, bueno, la impedancia propia de cada barra. Luego, más abajo, también tenemos que conformar las admitancias de rama, que acá, como aclaró Diego, no tenemos en cuenta los parámetros transversales, sino solamente los longitudinales. Entonces, bueno, aquí están expresados. Pásalo, Julián. Entonces, con todos los datos calculados, armamos la matriz Y barra o la matriz de admitancia del sistema. Y después, bueno, suponemos los perfiles de tensión y le asignamos qué tipo de barra va a ser cada una. Entonces, supongamos la barra 1, que teníamos un generador solo, vamos a poner la barra slack, la barra de compensación. Y ahí le asignamos un valor en tanto por 1 con su argumento. La barra 2, teníamos un generador y una carga. Entonces, la barra 2 la vamos a poner como una barra de generación. Y le vamos a asignar lo que dijimos, un valor por unidad de módulo, un 2% superior al valor nominal. Y la barra 3 teníamos solamente carga, que bueno, le vamos a asignar el valor en 1 en tanto por 1. ¿Puedo contar algo del cuadrito ese? Por supuesto. Que ustedes fíjense que la barra slack la representamos como B1 únicamente. ¿Por qué? Porque ese valor va a permanecer constante, inamovible, y por más que nosotros hagamos iteraciones, ese valor no cambia. Los otros, el de la generación y el de la carga, si nosotros nos fijamos, es B20, que hace referencia a los valores estimados en las iteraciones. Quería aclarar eso, nomás que la barra slack no se cambia, se mantenía constante el valor de la tensión. Perfecto, Diego. Sí, pero le voy a agregar un poquito a lo que dijo Diego. En la barra PB va a cambiar, o sea, de ese valor binómico que está ahí, hay uno que va a cambiar y el otro no. Sí, va a cambiar el argumento. Claro, solamente la parte imaginaria. En cambio, el 1,02 está fijado, porque es una barra PB. Yo le fijo el valor de potencia activa y el módulo de ángulo. Por lo tanto, el 1,02 no va a cambiar en las iteraciones. Bueno, pasa Julián. Bueno, acá aplicamos, digamos, la fórmula que vimos para hallar la tensión en la barra. Fíjense en que vamos a calcular la tensión en la barra 3 de la primera iteración.
¿cierto? Y lo vamos a calcular en función de la tensión, perdón, sí, de la tensión de la barra, pero estimada. Tenemos la potencia dividido V3 sub 0, que es el valor estimado. Entonces, bueno. ¿Por qué empezaste por la barra 3, Martina? Porque es la barra de carga y es donde tenemos los valores, digamos, ya de la demanda fijados. Me parece. ¿Por qué no empezaste por la barra 2 para calcular la tensión? Porque ya la tengo fijada, por lo menos en Claro, en la barra 2 y en la barra 1, el módulo de tensión, que es lo que va a determinar, están fijados, por eso no hace falta que... Tenés que empezar por una barra en donde tenés que calcularla, claro, una barra desconocida del valor de tensión. Bueno, en este caso nosotros teníamos como dato la demanda de potencia activa y potencia reactiva, y bueno, hallamos el módulo de la tensión y también el argumento. Pasa, Julián. Bueno, en la barra 2, nosotros teníamos una barra de generación, entonces teníamos como dato conocido o fijado, puede ser la tensión, el módulo de la tensión, y a su vez la potencia activa. Entonces, bueno, en este caso vamos a estimar, digamos, cuánto va a ser la potencia reactiva. A partir, bueno, de la fórmula. Teniendo en cuenta los valores de tensión que ¿cómo se llama? Que fijamos en la barra 3 y en la barra 2. Y bueno, y en la barra 1, por supuesto, también. A partir de... Va a calcular el valor de la potencia reactiva con los valores estimados de tensión. Exacto. Bueno, con este valor podemos hallar la potencia aparente, digamos, la barra. Entonces podríamos ya hacer el cálculo de la tensión de la primera iteración de la barra 2, reemplazando allí abajo los valores. Pero no te pasé el cuadrito anterior porque es importante. Ah, bien, porque estaba, como dato teníamos que, así lo entendí yo, como el dato teníamos que la potencia reactiva tenía entre un máximo y un mínimo. Entonces nosotros cuando lo calculamos, ese valor debería estar dentro de esos límites. ¿Fijada por quién? Supongo que por la máquina. Claro. Por el generador. Exacto, por el generador. Ayer habíamos hablado que los generadores tienen una característica de funcionamiento dada por la curva de capabilidad de la máquina, curva de carga. Exacto. El generador tiene límites de potencia reactiva, tanto para entregar como para absorber, desde el punto de vista de la convección, que decimos que entrega o absorbe reactivo. Entonces, si nosotros el cálculo del reactivo que requiere, o sea, mejor dicho, que el cálculo nos dice que el generador necesita menos 0,29109. Si ese valor está dentro de los límites extremos máximos del reactivo que me puede generar y absorber, sigo con el cálculo. Si no, tengo que cambiar ese valor por el límite máximo de acuerdo al signo, ya sea que me esté diciendo que absorbe o que entrega. Entonces tengo que seguir el cálculo con el valor límite del generador, porque si no, le estoy mintiendo al sistema. Le estoy diciendo que el cálculo me da ese valor y el generador no me lo puede dar. Entonces lo tengo que limitar con el máximo que me puede entregar el generador. ¿Qué? Exacto. Adelante. Bueno, entonces volvemos a reemplazar en la fórmula. Vamos a obtener el valor de la tensión en la barra en la primera iteración. En este caso vamos a hallar tanto el módulo como el argumento. Pero el módulo no lo vamos a utilizar porque nosotros ya lo tenemos fijado. Pero sí conocemos el argumento.
Pásalo, Julio. Bueno, entonces acá hay como un resumen. Acá tenemos una estimación, que son los puntos de partida, y después tenemos el resumen de los datos obtenidos de la primera iteración. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se compara los valores en las barras, los valores obtenidos de tensión en la barra. Por ejemplo, en la barra 3, iniciamos el valor estimado, teníamos un valor de 1 por unidad, y en la primera iteración tenemos un valor 1,05. Entonces hay una diferencia ahí, hay una diferencia entre valores. Nosotros, para saber si cuándo vamos a hallar el valor buscado, vamos haciendo sucesivas iteraciones, pero tenemos que fijar cuánto va a ser el error, cuánto va a ser la diferencia que nosotros querramos precisar en el cálculo, para saber cuándo dejar de iterar, porque si no vamos a ir obteniendo cada vez más decimal. Entonces normalmente se fija un valor de error, supongamos en este caso 10 a la menos 2, entonces comparamos, supongamos para la barra 3 tenemos 1 menos 1,05, bueno, más todo el imaginario. Entonces vemos que la diferencia es 5,2 por 10 a la menos 2. O sea, esa diferencia, ese error es mayor al que nosotros fijamos. Después, si hacemos lo mismo para la barra 2, también vemos que tenemos 2,2 de error por 10 a la menos 2. También es mayor que lo que fijamos. Entonces, ¿cómo sigue el cálculo? Si ese error es mayor al que fijamos, tenemos que volver a iterar. Volvemos a iterar. Entonces, nos vamos a ir acercando, como vimos en la curva, nos vamos a ir acercando al valor buscado. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar iterar? Cuando esa diferencia entre los valores de las tensiones de la misma barra sean menores al error que nosotros prefijamos. ¿Se entiende? ¿Me explique? Sí, Julián quiere hacer un aporte y está sin sonido. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Sí. Era simplemente recordar por qué se toma ese criterio de parada, digamos, del método. Como nosotros sabemos, estos son métodos convergentes. Es decir, que se estima que luego de una cantidad X de iteraciones vamos a llegar al valor que estamos buscando. Entonces, ese criterio de error se toma teniendo en cuenta que mientras nosotros más cerca estemos del valor real, la variación que vamos a ir teniendo en cada iteración de la variable que buscamos va a ser cada vez menor. Entonces, cuando esa variación se haga lo suficientemente cercana a cero o lo más chica que nosotros determinemos, porque en definitiva ese valor lo fijamos nosotros, de acuerdo a la precisión que queramos del valor a calcular, entonces se puede utilizar este criterio, digamos, de parada, que es básicamente la diferencia entre los dos valores, el nuevo y el anterior inmediatamente obtenido. Entonces, a más chico este valor, significa que estamos cada vez más cerca del valor real. Bien, algo, Julián? Disculpa, ese es el grado de precisión en tensiones, pero no es el grado de precisión del cálculo. Ya lo vamos a ver después el grado de precisión del cálculo. Pero nosotros, como dice Julián, tenemos que parar en algún momento. Y lo vamos a parar en función del grado de precisión de tensiones que hayamos fijado. ¿Recuerdan cuál es el valor que normalmente se utiliza? 0,5 de Scarborough, ¿era? Algo así, profe. No, es una 10 milésima. Es por 10 a la menos 4. Suele ser un valor de precisión de tensiones. Y después vamos a ver cuál es el valor de precisión del cálculo del método. Está bien. Que vamos a decir cuándo lo vamos a verificar. Pero nosotros usábamos Bueno, el método, digamos, de Scarborough en cálculo. Sí, en cálculo. Claro. Y ni cantidad. También usamos
Claro, también usamos un cierto número de iteraciones. Claro, 10.000, 100.000 iteraciones y hubo el error. Claro. Cualquiera de las dos, digamos. Claro, eran dos criterios de parada que o sale por la diferencia de error o por una determinada cantidad de iteraciones que se alcanzaba. Claro, claro, exactamente, porque puede llegar a ser que el método, en vez de ser convergente, sea divergente. Entonces, en vez de ir arrimándose al valor buscado, se van alejando. Entonces, se pasan del número de iteraciones y porque el método diverge en vez de converger. Entonces, es un método de control, o sea, es un valor de control del método. Claro. Tenemos que salir por una cosa o por la otra. Sí, un caso particular que tuve yo, que primero se ampliaba y después se acercaba. Y tuve un inconveniente de que cuando se ampliaba uno de los valores me daba cerca, pero algunos valores se quedaban fuera, digamos. Cuando hacíamos Sí, puede ser. Bueno, qué bueno que le encuentre sentido ahora al método que vieron hace varios años. Yo sé que no es fácil, pero bueno. Nos reímos por... Ahora... No queda otra explicación más que reírse, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, ahí hasta ahí, Inge, hallamos las tensiones. Después, más en el método de Gauss-Seidel, podemos explicar cómo hallamos las potencias. Sí, porque estamos en hora. Ya estamos en hora, sí. Estamos en hora. Claro, o sea, hasta ahora el método lo han aplicado para calcular las tensiones. De acá, cálculo de flujo de potencia, hasta ahora no me he visto nada. Entonces, después del método llega un momento que empezamos a calcular los flujos de potencia en las líneas. Y ahí, en algún momento, lo vamos a tener también que resolver diciendo, bueno, ¿cuándo paramos el método? Y ahí viene la prueba que se le hace, que ya decir. Lo vamos a dejar en incógnita para decirlo en la próxima clase. Bueno.